Bienvenidos al video 2 de la historia y su método. Este video tiene por tema la historia, ciencia o arte. Y trata de resolver un problema que afectó y preocupa a muchísima gente acerca de qué clase de cosa es la historia. La historia es ciencia, la historia es arte, la historia es un pasatiempo, en fin. Yo diría, en primer lugar, para situar la cuestión, que la historia es una disciplina. Es un término amplio que engloba ciencias y artes. Y que la historia en realidad es un tipo específico de conocimiento. Déjenme explicar este punto porque es crucial para mí. Yo creo que el ser humano, en su derrotero por la vida, en su vida cotidiana, en sus estudios, en toda su vida, posee diversos tipos de conocimiento. Hay conocimientos prácticos, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo abrir una puerta, cómo manejar un vehículo, cómo subir una escalera, cómo arreglar algo. Hay conocimientos abstractos, filosóficos. Hay conocimientos, me atrevo a decir, literarios, religiosos, científicos, etc. Para decir de qué tipo de conocimiento es algo, deberíamos ver las normas, las calidades que tiene este conocimiento histórico. ¿Es un arte? ¿Es una ciencia? Yo creo que no es exactamente ninguna de las dos cosas. Tiene muchas similitudes con el conocimiento científico y tiene algunas con el conocimiento o la práctica literaria. Veamos, ¿qué es lo que define al conocimiento científico? El conocimiento científico tiene que ser sistemático. Sistemático quiere decir que explora una categoría de objetos y trata de sacar leyes o consecuencias sin dejar de lado fuera a ninguno de los objetos que estudia. La historia en ese sentido también es sistemática. Tiene que estudiar todo lo que ha ocurrido, todas las cosas que por lo menos tienen una mínima importancia y tiene que situarlas, en este caso, en un contexto temporal. Pero en ese sentido es tan sistemática como la ciencia. Busca la objetividad del conocimiento científico. Y la historia también. ¿Qué historia es? Aquella que es simplemente una expresión de deseos del historiador. Uno quiere conocer lo que pasó, no las cosas como le parece o quisiera que hubieran pasado. Y en ese sentido estamos igual en el campo de la ciencia. Decir que se busca la objetividad es diferente a decir que se es objetivo. La objetividad es una meta que está lejana y a la cual uno nunca puede llegar del todo, es como un horizonte. Pero tanto en la historia como en la ciencia se trata de llegar a la verdad en la medida en que podemos llegar como seres humanos. La ciencia se caracteriza por ser verificable. Verificar quiere decir que cualquier afirmación que hacemos nosotros tiene que tener una relación con hechos comprobados, con hechos que podemos detectar, analizar, medir, etc. Y en la historia pasa lo mismo. Si yo digo que el presidente renunció el día 4 de mayo, pues debe haber una carta, una información periodística, un video, algo que me verifique esa afirmación que estoy haciendo. La ciencia también se reconoce falible. La ciencia no es un dogma, no dice nunca la última palabra. Y la historia en ese sentido es como la ciencia es abierta. Y la historia siempre está sujeta a conseguir nuevas informaciones, nuevas fuentes, nuevos datos y nuevas perspectivas para analizar los mismos hechos. La ciencia es racional en el sentido de que no es emotiva. La ciencia no dice lo que le gusta o lo que le gustaría que fueran las cosas, sino que trata de ver los hechos con racionalidad, apartando los sentimientos. Yo ahí digo que en este punto la historia se aparta de la ciencia y la historia ya no se puede considerar una ciencia social como se la planteó y se la plantea todavía en muchas universidades, algunas escuelas de pensamiento, sobre todo a partir del siglo XIX. No, es imposible relatar acontecimientos históricos
acontecimientos de cualquier tipo sin poner, aunque sea un poco de emoción, un poco de emotividad, sin salirnos un poco de esa racionalidad que puede tener una fórmula física. Nosotros no podemos encerrar la historia en una fórmula y tener un planteamiento tan abstracto y tan frío y tan lejano como lo es el de la ciencia. La ciencia, además, y esto es fundamental para el pensamiento científico, busca generalizar y formular leyes. Leyes quiere decir que son enunciados que describen el comportamiento de una colección o tipo de sucesos. Y esas leyes justamente se aplican a todo ese tipo de objetos. Si yo digo cualquier objeto es atraído por otro de acuerdo a una fórmula determinada, como en las leyes de gravedad, pues ahí no importa de qué objeto se trate. Yo lo que busco en la ciencia es llegar a esa formulación general. Y ahí es donde se separa la ciencia de la historia, y es un punto fundamental de separación, porque decir algo general no es hacer historia. Decir todos los hombres son mortales no es hacer historia, es hacer quizá filosofía. Decir todos los gobernantes buscan el poder o buscan mantenerse en el poder, en tanto que en principio que es un enunciado falso, porque hay algunos que lo abandonan, pero en todo caso sería un enunciado para la ciencia política. A mí me interesa saber si Jorge Ubico abandonó o no el poder, si Jacobo Arbenz renunció o no renunció. Eso es lo que me interesa, la persona, el hecho, lo circunstancial, lo concreto. Y en ese sentido, la historia se separa de la ciencia. A la ciencia no le interesa qué pasa con este trozo de metal. Le interesa saber cuál es el punto de fusión de ese metal. Un enunciado general. En la historia no, eso no tendría ningún valor, ningún sentido. No se puede escribir un libro de historia, un relato histórico, simplemente con enunciados generales. Es lo particular lo que define a la historia. Y por último, la historia es un relato. Se elabora, se presenta como se articula en un relato determinado, en una narración. Y la ciencia no es así. La ciencia no me cuenta qué pasó. La ciencia me dice lo que pasa en general, abstractamente. Por eso yo pienso que la historia es un tipo de conocimiento diferente al científico, no por eso inferior ni superior, que tiene similitudes muy grandes como las que acabamos de ver con el conocimiento científico, que tiene también similitudes muy grandes con lo que es la literatura, porque la historia es un relato y por eso en parte es un arte. Porque para hacer historia hay que saber relatar las cosas, componerlas de tal manera que le den al lector la sensación de ese transcurrir en el tiempo, de esos hechos que se van sucediendo. Pero no es literatura, porque la literatura es ficción y la historia trata de ser lo más objetiva posible y de eliminar la ficción. Por lo tanto, en este video yo creo que hemos visto algo que para mí es fundamental. No es un historiador aquel que reniega del relato, no tiene el investigador la obligación de andar demostrando una hipótesis determinada, pero sí el historiador tiene que relatar. Como dice por ahí un filósofo, es como hacer una novela, pero de la realidad, no de la ficción. Claro, ¿hasta qué punto se puede ser realista? ¿Hasta qué punto hay objetividad? Ese es el tema del video número 3, de la sesión siguiente, que vamos a tocar más estrictamente el tema de la objetividad, porque si no se puede ser objetivo en absoluto, ¿qué haremos? ¿Qué nos diferenciará de la ficción? Pero eso lo trataremos ya en la próxima sesión.